creo que pasamos a la ronda de preguntas. Creo que tenemos ahí varias preguntas, tal vez algunas enfocadas a tus mentores. Ahí le cedo la posta primero a Alejandra y luego vamos a una ronda de preguntas y luego pasamos a la siguiente ronda de preguntas, ¿no? Para que todos podamos participar. Alejandra, ¿alguna pregunta para José Álvaro? Sí, bueno, muy interesante la historia que tuvo en su proceso, de cómo fue cambiando, ¿cierto?, de emprendimiento, por llamarlo de alguna forma, y creando empresa. Pero en ese proceso, ¿hubo algún momento en el cual sintió como que le faltaban las fuerzas para seguir, o sintió que quizás a lo mejor algo no había funcionado y algo tenía que hacer para poder cambiar eso? Alejandra, le cuento que todo el tiempo, todo el tiempo. Es que en la vida es de caídas y de levantadas. Lo más importante es que uno pueda aprender a levantarse. Pero mira, yo tuve, por ejemplo, en la empresa varios robos que prácticamente me quebraron al principio. 2 veces en robos grandes de los mismos empleados. O sea, es muy complicado. O sea, esas caídas, el miedo de que eso no, ¿qué voy a hacer? Esa angustia, eso la tiene uno todo el tiempo. ¿Y cómo logró superar eso y con la levantarse, familia, con ¿no? los hijos, dice, bueno, ¿cómo voy a sacar a estos muchachos adelante, no? Y fíjate que a lo largo es fácil, no es no quererlo hacer, ¿no? Sí, dime, Alejandra. Sí, gracias. Ok. Ruth, ¿alguna pregunta? Claudia. Gracias, Leonardo. Álvaro, buenas noches. Mi inquietud es, pues el mundo ideal no sé cuál es, si ser empleado o ser independiente. Pero cuando tú contaste esa situación en donde te ofrecieron el puestazo con el sueldazo, ¿qué es lo que realmente te motivaba a ti a ser independiente y a no ser empleado? Porque empleado tiene muchos punticos buenos que de pronto para algunos son valiosos, pero quisiera entender un poco como cuál es esa motivación real, ese propósito que tú tenías detrás de él. Mira, Claudia, buenas noches. Le comento, uno está tentado todo el tiempo. Cuando yo decía que a los 38 años, yo decía, pensaba, y bueno, ¿qué va a pasar? Yo me quedo sin puesto. Otra parte. Cuando yo era gerente, tenía todos los amigos del mundo, colegas de otros laboratorios y demás. Cuando ya estaba por fuera, no tenía nadie. Nadie me abría la puerta. Me tocó coger, en esta época ya no habían celulares con contactos ni nada de esas cosas, no, era en las libreticas. Cogí la libretica y la volví pique a la basura, y aquí no hay nadie. Cuando uno está en esas situaciones, no hay amigos. Si usted tiene dinero, están todos, ¿no? Cuando me ofrecieron ese puesto, me puso nervioso, porque yo sabía, y dije, bueno, ese puesto para mí es muy fácil, porque incluso más todavía, miren lo que innové yo antes de salir. Yo le decía a los laboratorios, a mí me mandaban más o menos unas 30, 40 cajas de muestras en la casa. Yo tenía que tener un cuarto grande para llenarlo de cajas de muestras. Los visitadores médicos venden las muestras. Hay una deshonestidad grande. Y los mayoristas de drogas le ofrecían a uno, mire, yo le compro todo esto. Yo no sé cómo hacían. El caso es que la honestidad, cuando es siempre, lo saca uno adelante. Entonces yo les propuse al laboratorio, en el último que estuve, le dije, miren, lo peor que ustedes están haciendo es dar muestras y dar literaturas. Usted coge una literatura
se las lleva al médico y apenas usted sale del consultorio a la basura. A la basura. Y miren, lo que tenemos que hacer es uno brochure donde usted le hace la presentación y si necesita hacer un experimento, le llevamos tratamientos completos a ese doctor con el compromiso que un paciente que llegue tiene que hacer una historia clínica para saber cómo le fue y qué tanto va a utilizar el producto, porque normalmente no lo hace. ¿Sabe qué me dijeron? Usted está loco. Precisamente cuando el amigo que me ofreció el puesto de gerente de ventas, porque él fue gerente de mercadeo donde yo estaba, entonces yo le había vendido la idea. Y él ya vendió la idea a un nuevo laboratorio muy importante de la multinacional, que era con el computador, ya era un portátil pequeñito de la época. Eso era, imagínate, un portátil del año 89, que apenas estaban saliendo. Entonces, lo que hacía le hacía la presentación por el computador y había una mano de historias clínicas que decía, si a usted le interesa algún tema de esa historia clínica, yo la traigo, y punto. O sea, ya era un cambio total. Y yo veo que hoy en día prácticamente ni muestras dan. O sea, que eso ha cambiado. Y lo mismo pasaba yo con la empresa. Yo iba donde los ortodoncistas y yo no llevaba muestras a nadie. La muestra artificial la tenía que comprar, ¿no? Eso sí, llevar las literaturas y demás, porque era la innovación, porque en ese momento, imagínate, casi no había ortodoncista. Hoy en día hay más de 10.000 aquí, si no son mucho más. Eso ya es como arroz. Entonces, cuando me ofrecieron eso, yo dije, yo tengo 38 años. En 5 años ya he pasado 40, ya tengo 43 años o algo así, ¿eh? Yo dije, ¿quién me va a dar un puesto después de esa fecha? Nadie. Si a los 38 ya le dificulta a uno que le den un puesto, y eso que me lo dieron porque era ejecutivo. Si hubiera sido de visitador médico, ya no me lo dan, porque buscan personas de 20, 25 años, que ya tengan máster y demás, ¿no? O sea que eso no es fácil. Entonces, esa decisión fue tan difícil que yo dije, puede ser aquí la maravilla, aquí le ponen a uno lo que quiera, pero uno no se puede dejar convencer de esa manera. Tenemos que seguir adelante. ¿Qué opina Claudia? Ruth, y luego con Fernando. Gracias, Leo. José Álvaro, un gusto escucharte. Un Gracias. gusto escucharte, tus historias desde el inicio, tus fotografías. Y es chévere porque, bueno, de Antioquia, yo soy de Medellín, entonces conectaba con tu historia con muchas cosas, incluso algunas palabras, algunas frases, entonces conecté contigo y me captaste toda mi atención. Álvaro, yo tengo 2 preguntas. Una, ¿qué hábito diario ha sido clave para ti en tu crecimiento como empresario? Yo pienso que es la constancia, la persistencia. Y cuando uno tiene, precisamente yo hablaba de los sueños, si usted tiene el sueño en su testamento de vida y lucha por ese sueño, tiene que ser persistente, busca las herramientas de poder lograrlo. O sea, eso no llega solo, como decía Mario Hernández, eso no toca la puerta, ¿no? Eso hay que buscarla. Por eso dice, tocar y os abrirá, pedir y os darán. De lo contrario, no. Es muy difícil, ¿no? Decías que tenía 2 preguntas. Sí. ¿Y qué creencia tuviste que soltar para crecer? ¿Qué creencia que hayas tenido desde tu infancia que te diga, tengo que soltar esto para poder seguir adelante y que te haya costado? Es que mira, como lo pude mostrar, desde niño yo trabajaba, pero también vi en los pueblos hay mucha ignorancia. Usted va a un pueblo normalmente, hoy en día incluso, uno dice, pero ¿cómo es que a estas alturas haya tanta ignorancia en la gente? No se preocupan por ver más arriba de las narices. O sea, tenemos que ser muy proactivos, tenemos que aprender a hacer las cosas estudiando, practicando. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo visitaba a los clientes, ya no los visito, porque ya tengo un gerente, como lo digo, yo solamente
trabajo ya por teléfono o virtualmente con él, y ya estoy prácticamente en retiro, pero no despegado de la empresa. Y los clientes, muchos clientes me decían, venga, Montoya. Ah, no, profesor, me decían, venga, profesor, vea, mire este paciente. Este es un paciente de clase 3 o de clase 2. ¿Usted qué piensa? Imagínate, me tocaba hacer diagnósticos de ortodoncia. Es algo que ya hoy en día no, pero en esa época sí. Sí, porque había mucha gente que eran empíricos y antes lo que yo les daba, antes ellos aprovechaban. Y que las técnicas que yo vendía ya en ese momento eran lo mejor que había. Tenemos que estudiar mucho, tenemos que dominar, tenemos que asesorar a los clientes. Gracias, José Álvaro, muchas gracias. Yo, Fernando, tenía por ahí algo. Sí, muchas gracias, José Álvaro. Muy enriquecedora su palabra. Y quería preguntar, y es algo que se repite, que normalmente uno aprende más de los fracasos. Entonces le quería preguntar primero cuáles han sido sus mayores fracasos y los aprendizajes que ha sacado de esos fracasos. Y segundo, usted lo mencionó por ahí, pero una de las cosas importantes del progreso era el conseguir financiamiento. ¿Y cómo enfrentaba esas situaciones? ¿Cómo siente usted que logró tener financiamiento cuando es algo que es bastante difícil para todos que están empezando, que no tienen mucha credibilidad, que no tienen muchas garantías tampoco? Entonces, ¿cómo uno puede abordar de buena manera eso? Normalmente hay un virus que se llama empleomanía. Nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría de la gente está acostumbrada, que si solamente hágalo o no haga, la quincena le llega. Se lo pagan el 15 o se lo pagan el 30. Entonces no se preocupan si el patrón, como le dicen, o el empresario pierde o no pierde. Uno como empresario le toca pagar. Mira que en la pandemia me tocó pagar los salarios, 6 meses. ¿Qué me tocó hacer? Pues hombre, buscar financiación. La financiación, los bancos. No hay más. Porque es que cuando yo hablaba de socios, yo hablo de socios del banco, no hay nadie más, ¿no? O me tocó hacer algunas veces de fracasos, tener que vender algunos activos. O sea, cuando uno tiene fe de que el negocio funciona y que tomó el adecuado, si eres empleado, quiere independizarse, el peor error es que usted se salga de un momento a otro y simplemente a explorar. No, empiece el negocio. Y cuando usted ya vea que ya tiene por lo menos un 20% de los ingresos, pues se puede lanzar. Lógicamente va a ser con mucha dificultad, pero ya tienes un porcentaje ya ganado. Pero ya empezar de cero y con las obligaciones, como dice, con todos los gastos familiares y que tienes que invertir en los negocios también. Aunque yo siempre digo que mientras tenga unos créditos o tenga conexiones que tiene que aprender a hacer en el transcurso también del tiempo, vas a tener credibilidad. Y si uno es una persona que se ha caracterizado por ser muy honesto, muy drástico, muy lineal en sus cosas, la gente le cree. Entonces, cuando yo decía que mi padre, con primero de primaria, llegaba ya a la fábrica de Imusa o llegaba a la fábrica de las ollas Corona, todas las cosas, y le soltaban las mercancías. Eso no es fácil, pero después de que ya usted pueda conseguir ese nicho, eso va llegando. Luego depende también de su organización y que sea muy drástico consigo mismo en el manejo de las finanzas, ¿no? Lógicamente, hay que tener algo de capital. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo en mi capital que tenía, prácticamente yo no me invertía en la empresa. ¿Por qué? Porque pude lograr que me dieran un crédito cuando empecé. Y como vendía de contado, entonces yo no necesitaba, ¿cierto? Pero eso no es fácil tampoco, ¿no? Resalto de tu historia, ¿no? La convicción de creer en uno mismo, ¿no? De a pesar de tener una oportunidad y una oferta
salarial importante, ¿no? No renunciaste a tu convicción y a tu sueño, ¿no? De querer tener algo propio, ¿no? Y te alejaste de alguna manera de las tentaciones futuras que podían haber de renunciar a eso, ¿no? Eso lo resalto muchísimo, que no es fácil. O sea, ¿cuál era tu fuente de motivación, ¿no? Me queda claro de que tenías tú el deseo de querer hacer algo propio, ¿no? Trabajar para tu propia empresa, pero siempre hay esos momentos de debilidad, ¿no? Que uno voltea a alguien, ¿no? Que es esa fuente de energía, ¿no? Que tal vez en momentos débiles, ¿no? Nuestra mente nos juega una mala pasada, ¿no? No sé si tú tuviste alguna persona que fue ¿no? O si fue, ¿cuál fue, no? No sé si un mentor, ¿no? Un familiar, ¿no? Que fue tu fuente de energía, ¿no? Y cómo esa fuente de energía también la usabas y cómo de alguna otra manera, ¿no? Te apalancaste en eso. No sé si tú lo tuviste o cómo lo afrontaste. Hay muchos momentos donde uno tiene sus caídas y a veces no sabe uno qué camino coger. Yo sí tuve un grupo de amigos que nos enseñaron, precisamente cuando me hablaban de que yo no conocía el testamento de vida, donde yo pude organizar mis ideas. Ese grupo fue fundamental para yo también crecer, sino que no todo el mundo los aprovecha, porque éramos varios en el grupo, prácticamente como están ustedes aquí en el grupo. Muchos escuchan pero no oyen, ¿no? A veces las palabras se quedan, y yo sí las tomé muy en serio. Yo dije, no, esto lo tengo que hacer. Y yo les recomiendo a mucha gente La Ley de la Atracción. Ese libro y esa película es fundamental para que la gente organice un poquitico sus ideas, y eso ayuda. Porque es que la gente tiene la energía, tiene la materia prima, pero no tiene la fuerza. Entonces lo que necesita es el empujón. Y eso es lo que a veces necesita uno en la vida, que nos sacudan un poco. Digan, bueno, ¿usted por qué está así? Venga, las cosas hay que organizarlas. Entonces, ese es parte de lo que yo digo que uno en ese momento me ayudó bastante y lo tomé en práctica. Y cuando puedo yo, en beneficio de otros. Nada, muchas gracias, José Luis. Entonces entiendo que el círculo, ¿no? El círculo, los amigos cercanos, ¿no? Creo que en tu caso fue el factor fundamental de seguir, ¿no? Y nada, gracias ahí por la respuesta. ¿Gabriel? Perfecto, gracias, Leo. Álvaro, primero, gracias, agradecerte por la exposición, por contarnos un poco la trayectoria de tu vida. No sabía que eras José, siempre te he llamado Álvaro, ya eso es una cosa nueva. Entonces, bueno, Álvaro, siempre me ha intrigado cuando uno entra en procesos de emprendimiento, de crear empresa. Creo que un desafío muy grande debe ser el tema del balance de vida. ¿Cómo manejaste tú ese balance de vida de familia, empresa, salud, todos esos elementos que están siempre en juego? Porque para que al final puedas, te veo tranquilo, te veo sereno, te veo muy elegante, con corbatín, muy puesto en tu sitio. Entonces, ¿cómo llegar a ese estadio de paz, tranquilidad que proyectas con tantas vicisitudes, con tanto tema que requiere uno armar empresa, empleados, temas que hay de todo eso? Entonces me gustaría que nos compartieras cómo manejaste ese balance. Bueno, hay algo muy importante. Recuerda que yo decía que recién llegado a la capital, yo pensaba en el futuro. Decía, bueno, ese futuro es incierto o hay que buscarlo, ¿no? Y uno nunca piensa de que los años pasan. Por lo decía yo en el cuadro, el reloj de arena va andando, y uno que pasa el tiempo y no sé, cuando uno se da cuenta. Mira que yo ahorita, yo pienso, dije, pero ¿a qué horas pasó tantos años? Tengo 75 años, imagínate. Y yo digo, hijo de madre, pero ¿en qué momento pasaron todos estos años? Pero
Por eso es que yo tomé la decisión hace casi 15 años de retirarme y de legar la empresa, ¿no? Y una de las motivaciones que yo más tenía era el sacar adelante los hijos. El hijo mayor pues vive en Estados Unidos, ya es de profesional y demás, y el segundo queda mucho menor y que desafortunadamente en este tiempo tiene que educarse más, porque si no se queda. Imagínate. Y yo dije, ¿cómo hago? Y eso estaba dentro de mi plan de vida, como unos 15 años antes. Y lo tengo que sacar de profesional en Harvard, fue uno de los mejores de Harvard. Después, otra maestría en Suiza. Y allá precisamente lo dejaron por ser tan brillante. Pero entonces, para mí eso era una preocupación muy grande y lo tenía yo ahí. Ojalá yo les pueda mostrar la planificación mía. Ahí estaba completamente escrito. Por ejemplo, la casa. Cuando yo compré el lote, yo le dije al arquitecto, mire, usted me sirve si hace lo que yo quiero. Porque normalmente los arquitectos hacen lo que les da la gana. Y mire, este es el listado de las cosas que yo necesito. Pásenme una propuesta. A ver qué es lo que va a hacer. Hicimos una casa de 600 metros. Y yo dije, pero tiene que tener todo. Hasta me quedé corto. Pero eso es más o menos lo que yo pienso que hay que estar atento en hacerlo. Y no es complicado. No es complicado y es complicado. Sí ve que es una contradicción tenaz. Pero si uno tiene esa pasión, dice, tiene que salir para donde nos vamos, uno sale. No hay ninguna persona que se quede en el camino. Entre más se caiga uno, más tiene que pararse, ¿no? Lo que sí es que en la parte de administración, lo que yo digo es, eso sí, tiene que investigar bien, tiene que mirar qué nicho de mercado es el más adecuado y que sea el momento preciso, porque es que todo tiene su momento también, ¿no? O sea que no es cualquiera, hay que buscar el momento. Por eso le decía yo, hay que ver lo que los demás no ven. Hay mercados que usted los ve ahí y se quedan quietecitos, un nicho, y uno dice, pero ¿por qué no se ha fomentado ese nicho, no? No, ahí es donde tenemos que entrar. ¿Tienes alguna pregunta? No, gracias, Leo. Muy interesante todo esta conversación que hemos tenido hoy día. Para mí, yo no soy una persona joven. Yo ya soy una persona mayor. Y hay momentos en que me pongo a pensar, recién estoy comenzando. O sea, yo he trabajado como empleado siempre y muy bien y he realizado todo, pero de un momento a otro me encontré solo en la calle. Entonces, el empezar a esta edad, por momentos me pregunto, ¿llegaré? ¿Vale la pena? ¿Seguiré? O mejor de repente es tranquilidad y ya estar tranquilo y ya no, porque no soy de un temperamento tranquilo, me gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, todo he estado pensando mientras que hablabas, José Álvaro, ¿no? De toda tu trayectoria, pero de todas maneras, ¿no? Desde joven has tenido tú. Mira, Miguel, yo pienso que no hay momento que no se pueda levantarse y hacer algo, hacer empresa. Es que hacer empresa no tiene edad, ¿no? No tiene edad. En el caso mío, yo no lo he hecho porque no quiero. Porque yo desde hace mucho tiempo yo dije, yo quiero ya una vida más tranquila, quiero viajar, entonces me la paso en todas partes. En este momento estoy aquí en Medellín, pero yo vivo en Bogotá y me gusta estar en todos lados y disfrutar de la vida. O sea, porque yo pienso que ya uno a estas alturas ya está en horas extras, pero es posible que aguante como mi padre que murió a los 99 años, 99, pero porque le dio la gana, ya estaba cansado, porque realmente estaba aliviado y estaba de acuerdo, estaba total. O tengo una prima en este momento que tiene 103 años y podemos conversar sin problemas. La longevidad hoy es mucha. O sea que si usted no sé cuántos años tendrá, 60, 70. Que le quedan 40 años más a Miguel para llegar a los 100. No tanto, Leo, no tanto, tampoco, no, ni Gabriel tampoco, no. Tú,
apoyes eso. No, yo pienso No, ya... no, total, Miguel. Y por eso es que me animo a emprender algo, a comenzar algo, a ver, hay momentos en que doy un paso, retrocedo dos, vuelvo a avanzar y ahí estoy, ahí estamos, ¿no? O sea que uno no desfallece. Yo, por ejemplo, todos los días me hablo con la oficina, todos los días, 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque me llaman, mire, ahí está cosa, ahí está otra. O sea, no estoy allá, pero estoy trabajando por fuera. No puede uno quedarse quieto, porque a pesar de que uno quiere disfrutar de la vida, también tiene que tener la mente funcionando, ¿no? No podemos morirnos en vida. Alejandra. Alejandra. Don José Álvaro, 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que no tiene que faltarle a un emprendedor para tener éxito? Y segundo, ¿qué es lo que tiene que dejar atrás para tener éxito? Mire, lo primero que tiene que tener es quererse y tener fe en uno mismo. Si usted no cree en uno mismo, no puede creer en los demás. Si usted no tiene fe y no se ama, no puede dar amor. O sea, lo primero que tiene que es uno construirse. Y ese es el positivismo que usted irradia. Mira, cuando uno llega donde alguien, inmediatamente se da uno cuenta si es una persona agradable, si es una persona culta, si es una persona de principios. Eso se ve a la legua, no necesita hablar mucho con él. En cambio, una persona negativa, usted se la presenta y usted inmediatamente dice, no, pare. O sea, usted mismo rechaza, se muestra inmediatamente. Lo mismo que uno cuando va a un cliente a venderle, que tiene que creerle esa energía y una vez decir, me vengo con tantos pedidos, o me vengo con esta vaina. Usted cree, y esa vaina es radia. Porque usted no va a ir a vender, usted va a ir a ayudarle a comprar. Eso es lo que pasa, ¿no? Gracias, José Álvaro. ¿Tú cómo gestionabas la ansiedad o la desesperación que podrías tener para que tu mente no esté pensando, dejándose invadir por esos sentimientos o pensamientos, ¿no? ¿Cómo tú gestionabas la ansiedad y la incertidumbre? Cuando uno está ansioso, prácticamente se vuelve negativo. Y todo lo ve grande. Y entonces ahí es donde uno empieza a flexibilizar sus ideas. O sea, todo se le pierde, usted se vuelve, se nubila, pierde el control y empieza la frustración. Entonces, cuando uno ya empieza con frustración, con ese tipo de ansiedad, ya es enfermo, ya todo le parece malo. Ya dice, pero es que esto no me da. Todo el mundo a veces quiere que las cosas resulten de un día para otro. Y todo tiene un proceso. Por eso hablo en el testamento. Cuando usted hace los sueños y mira qué tanto tiempo puede gastar usted buscando. Usted puede colocar un sueño o una meta a 1 año, 2 años, 5 años, ¿cierto? Pero si usted quiere que esa de 5 años te salga en 2 meses, posiblemente va a frustrarte. Pero si usted lo tiene organizado, pero conscientemente, no tiene por qué sentir esas angustias. Listo, José Álvaro, muy amable, gracias. No sé si además tiene otra pregunta, yo creo que nos podemos quedar horas conversando con José Álvaro porque su historia es bastante potente, ¿no? Yo creo ahí agradecerte, José Álvaro, creo que ha sido espectacular la sesión. Muy agradecido, infinitamente agradecido, de historia bastante potente, bastante motivadora. Ahí, no sé, ahí Gabriel, si quieres complementarme, muchas gracias. Gabriel. Sí, pues yo creo que hay unas bastantes lecciones y Álvaro, de verdad, te agradezco mucho el haber sacado tiempo para no solamente estar presente ahora, sino para haber preparado lo que preparaste para estar hoy aquí presente, porque es que es toda una compilación de fotografías, de temas, de hacer cosas, y ese tiempo que dedicaste lo honramos y apreciamos muchísimo porque también hace parte del ejemplo, no solamente del ejemplo de vida que tienes como empresario, como ser humano, sino como lo que implica que uno en la vida siempre tiene que ponerse el overall para poder servir y hacer lo que hay que hacer para
para que no solamente le vaya bien a uno, sino que le pueda a uno servir a mucha gente y a raíz de ese servir a mucha gente, poder tener el beneficio que tarde o temprano siempre llega. Yo siempre estoy convencido de eso. Entonces, Álvaro, gracias por compartir, por mostrarnos la importancia de lo que son nuestros ancestros. A veces los descuidamos y hacen parte de la historia personal, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, toda esa legión de personas que hicieron posible que estemos hoy aquí presentes. Simplemente es un vistazo para decirles gracias por haber estado ahí y permitirnos que hoy podamos construir una historia distinta, poder caminar hacia un lugar para cumplir nuestros sueños. Y Álvaro, nuevamente, esta es tu casa. Leo siempre con José Alejandro, esta es una escuela muy grande y esperamos pues a futuro poder contar contigo en alguna conversación o alguna consulta que emerja en este proceso que estamos haciendo en este programa tan bello que es The Dream, de empleado millonario. Muchas gracias nuevamente y a todos por su presencia. Mil y mil. Leo, a ti, gracias también. No, gracias a ustedes. Encantado de conocerte, José Álvaro, pero profundizar más. Gabriel, espectacular. Infinitamente agradecido. No sé, José Álvaro, ¿quieres decir algo más? De todas maneras, les agradezco mucho porque realmente hay mucho por hacer. Les deseo mucha suerte y muchos éxitos y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por el espacio. Valoramos mucho tu tiempo y que nos haya dado un espacio en tu agenda. Gracias, José Álvaro. Buenas noches. José Álvaro, gracias. 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 Nos vemos Gracias, pronto. Chao. Sí, nos vemos.